Bueno, en este video vamos a hacer un ejercicio de aplicación de derivadas, donde vamos a calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x igual a x0. En este caso nos piden calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de las siguientes funciones en el punto de abscisa que se indica. Entonces, nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente, que la vamos a simbolizar con la letra M, en el punto de abscisa x0 va a ser igual a la función derivada evaluada en x0. Entonces, lo que vamos a hacer es primero calcular la función derivada y como segundo paso, evaluar la función derivada en x0. Entonces, vamos a comenzar por el punto A. Para calcular la función derivada, vamos a utilizar lo siguiente. Como es una composición de funciones, nosotros sabemos que si tenemos una función g compuesta con una función h y queremos calcular la derivada, eso por la regla de la cadena era igual a la derivada de la función g evaluada en la función h por la función h derivada. Entonces, en el caso del ítem A, vamos a usar lo siguiente. Si tenemos la raíz cuadrada de una función h y queremos derivar esa función, entonces por la regla de la cadena va a ser igual a la derivada de la raíz cuadrada, que es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x, pero evaluada en la función h. Entonces nos va a quedar esto, por la función h derivada. Entonces si hacemos eso, f derivada nos va a quedar 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x más 6 por la derivada de x al cuadrado más 3x más 6, que es 2x más 3. Y ya tenemos la función derivada. Ahora, el segundo paso es evaluar la función derivada en el x0 que nos dan, que en este caso es 2. Entonces la función derivada evaluada en 2 nos da 7 octavos. Entonces podemos decir que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto de abscisa x igual a 2 va a ser 7 octavos. Para la función que tenemos en el ítem B, tenemos que utilizar la regla de la derivada de un producto, y cuando vamos a derivar el logaritmo de 2x menos 1, tenemos que utilizar la regla de la cadena. Si tenemos que derivar el logaritmo de una función h, utilizando la regla de la cadena, eso va a ser la derivada de la función logaritmo natural, que es 1 sobre x, pero evaluada en la función h, con lo cual nos va a quedar 1 sobre h por h derivada. Entonces, la derivada de la función f va a ser, utilizando la regla del producto, la derivada de la primera función, que es 2, por la segunda función sin derivar,
más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Y cuando vamos a derivar el logaritmo de 2x menos 1, utilizamos la regla de la cadena y nos queda 1 sobre 2x menos 1 por la derivada de 2x menos 1, que es 2. Y esa es la función derivada. El segundo paso es evaluar la función derivada, en este caso en 1, porque el x0 que nos dan es 1. Si hacemos eso, el resultado nos da 2. Entonces, en este caso, la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto de abscisa x igual a 1 va a ser 2. Y para la función del ítem C, para calcular la derivada tenemos que utilizar la regla del cociente. Y cuando vamos a derivar la función que está en el numerador, vamos a usar la regla de la cadena. Si tenemos e elevado a una función h y lo tenemos que derivar, la derivada va a ser e elevado a la función h por la función h derivada. Entonces, la función derivada nos va a quedar un cociente donde en el denominador vamos a tener x al cuadrado elevado al cuadrado, con lo cual en el denominador nos queda x a la cuarta. Y en el numerador vamos a tener la derivada de la función que está en el numerador, que va a ser e elevado a la 2x más 4 por la derivada de 2x más 4, que es 2. Esa es la función del numerador derivada, por la función del denominador sin derivar, menos la función del numerador sin derivar por la función del denominador derivada. La derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, esa es la función derivada. El segundo paso es evaluar la función derivada, en este caso, en menos 2. La función derivada evaluada en menos 2 nos da 3/4. Entonces, tenemos que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto de abscisa x igual a menos 2 va a ser 3/4. Entonces, los resultados que nos pide el ejercicio son los que estoy recuadrando ahora. Y con esto terminamos el ejercicio 2. Espero que les haya servido. Hasta luego.